Recording Cuestión in de progress. unos minutitos. Ya creo que ya no ingresan más. Bien. ¿Qué tal, chicos? Espero que hayan tenido un bonito fin de semana. Y ahora, acá hay otro. Ya. Y ahora, bueno, empezar una semana más. Una bonita semana, seguramente que sí. Con otra sesión. Ya estamos en nuestra semana 4, ya un mes. Nos tocan las sesiones 7 y 8, que están dedicadas a trabajar en el contexto. Ya sabemos que lo que vamos a hacer como trabajo como trabajo final y que tenemos que venir recolectando toda la información es, es el monitoreo ambiental, ¿no es cierto? Para poder trabajar el monitoreo ambiental o presentarlo no como una actividad solamente, sino con una forma de proyecto, y lo que habíamos hablado era de un proyecto piloto, tenemos entonces que trabajar también en su contexto. Estoy aceptando, pero no me acepta, qué raro. Y vamos a ir trabajando entonces estas semanas el contexto. Hoy tenemos la sesión de la identificación del contexto. Vamos a hablar un poco sobre el contexto y luego vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y la siguiente clase vamos a ver sobre la identificación de los niveles de envoltura, porque es importante que todos estos niveles de envoltura que ya hemos aprendido el semestre pasado, a identificarlos, como así pues todo este sistema externo, el envolvente y el interno se van modificando y van haciendo eh, que muchas veces también se modifique lo que está allí dentro, la, que son los documentos que tenemos, ¿no? Como todo repercute en todo. Así es que eso nos va a servir poco para ir armando el contexto, la identificación de los niveles de envoltura, pero eso lo veremos en la siguiente clase. Profesora, yo me quedé con una pregunta. Sí, He estado revisando el manual que usted nos proporcionó, pero aquí, por ejemplo, no solamente se basa en la humedad relativa, en la temperatura, los contaminantes, y también se basa en la velocidad del flujo de aire. Entonces, vendrían a ser 4 parámetros a controlar. Entonces, nosotros vamos a desarrollar esos 4 parámetros o solamente nos vamos a ir a uno en específico que sería el de humedad. a dos, humedad y temperatura. Sí, lo que pasa Ya. es, les comenté que podemos extenderlo porque en realidad, si nosotros decimos monitoreo del medio ambiente, tendríamos que ver, como les mencioné en la diapositiva, el polvo, los contaminantes atmosféricos, les hablé de todo lo que ingresaba con el polvo, todos estos metales pesados muchas veces, ¿no? Lo biológico, el material biológico de repente, el control de los microorganismos que van creciendo, o sea, tantas actividades que podríamos hacer con respecto a lo medioambiental, pero no nos va a dar el tiempo. Es es un plan que requeriría mucho tiempo para hacer. Por eso hablábamos, y solamente entonces lo que es humedad relativa y temperatura ya se tiene que programar, digamos,
un tiempo para esto, tener en consideración varias cosas. Entonces, habíamos hablado de un plan piloto que nos haga dar cuenta de toda la envergadura, lo que tendríamos que hacer si realmente hiciéramos un plan de monitoreo ambiental, ¿cierto? Porque necesitaríamos muchísimas cosas más, ¿ya? Luego lo vamos a ver un poquito más, como le decía también la clase pasada. Ahorita como que les he dado algo un poco específico como para que ya vayamos empezando a trabajar y vayan ya recolectando todos los datos y tengan la mayor cantidad de datos para cuando los necesitemos, ¿no? Analizar. Y luego, bueno, vamos a estar viendo diferentes planes, estrategias que podamos realizar o acciones que podamos realizar en torno a la conservación preventiva. Les decía que no es solo una forma o no es solo una actividad la que hay que hacer, sino que hay muchísimas, ¿ya? Bien. Voy a abrir un poquito la página donde está la asistencia, ¿ya? Acá está. Bien, acá está ahora sí. Barrientos, Valeria. Buenas Bueno, noches, profesora, presente. ¿qué tal? Buenas noches. Ellen Cabral, Presente, profesora, buenas noches. ¿cómo estás? Estamos igual con la garganta. Alistair Cayusani. Alistair. Daniel Carrasco. Buenas noches, profesora. Presente. ¿Qué tal? Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Karina. Janet Durán. Sí, lo he visto por ahí, Janet. Presente, buenas noches. Buenas noches, Janet. Richard Guamán. Buenas noches, Richard. Wilman. Wilman Guamán. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Wilman. Yendi Huasco. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Marisol Malqui. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Blanca Marín, la que me está doblando. Ya les Presente, profesora, buenas ¿Cómo noches. estás? Silvia Mego. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches, Silvia. Yadira Montenegro. Yadira. Joana Nunayaye. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Focori. Desiree Cifuentes. Presente, profesora. ¿Cómo estás? Es Claudia, ¿no? Presente, profesora. Hola. ¿Quién fue? ¿Desiree o Claudia? Sí, profesora, se me colgó un rato el celular, disculpe. Ya. Hay dos, Claudia, creo. profesora. Claudia también, ¿no? Ya. Listo, son dos, sí. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesora. Presente. Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Pedro Urbano. Presente, profesora. Buenas noches, Pedro. Claudia Villarrubia. Presente, profesora. Buenas noches. Buenas noches, Claudia. Y Edgar Villaseca. Buenas noches, profesora, presente. Buenas noches. Ya, solo faltaría Yadira Montenegro. Buenas noches, profesora, presente. ¿Cómo Disculpe, está? recién no he podido poder conectarme. Muchas gracias. Listo. Alistair Cayusani. Cayusani falta. Ya. Bien, ya estamos con la lista. Ahora empecemos con nuestra sesión, ¿ya?
Bien. Cualquier cosa me pasan la voz, por favor. No sé si estoy grabando, sí, ¿no? Sí, profesora, sí está grabando. Sí se ve el icono. Ya, listo, gracias. Bien, les decía que tenemos que empezar entonces con la identificación del contexto, porque no es como que vamos a hacer una actividad, vamos a ir y simplemente tomar datos y luego presentarlo sin razón, ¿no? Sino es que hay todo un contexto para que justifica, digamos, lo que vamos a hacer. Y habíamos hablado entonces de el trato que se le da al patrimonio y que si bien ahorita de repente estamos trabajando con documentos que quizá o algunos dirán, no, pero yo no tengo patrimonio, ¿no? Pero seguramente que en algún momento va a pasar a ser patrimonio o van a trabajar también en algún lugar con patrimonio. Ya habíamos hablado de la estructura de la valoración y que dentro de esta estructura el objeto no está aislado, entonces, ¿no es cierto? Sino es un objeto cultural y forma parte de un momento cultural y social concreto donde un artista o un creador de ese objeto estuvo y que además pasó ese objeto por un largo tiempo, por muchas personas, por muchos lugares quizá, entonces hay una estructura de la valoración en la que no podemos separar el sujeto, el objeto y el contexto, ¿no? Les había comentado que a través del tiempo los objetos pues no eran llamados o no eran tratados como un bien cultural o como un objeto cultural, sino que nace, digamos, de la acumulación de objetos trofeo más que nada, ¿no? O objetos, obras de arte o algo que hiciera o se ganara o ganara alguien de otro de repente en alguna contienda, en alguna batalla, o se apropiaba de algo de otro y bueno, en ese contexto nacieron las colecciones y todo este conjunto de bienes que luego fue formando parte de un hecho social, cultural, por lo que significaba, ¿no? Cuando se había apoderado un grupo de un objeto, entonces ya fue, el objeto ya no era solo preciado porque se ganó como un trofeo dentro de un evento, sino es que ya el evento mismo formaba parte de la historia. Entonces ya empezó a abrirse un poco esta figura del objeto como un bien cultural ya más adelante y ya no era ese trofeo, pues, ¿no? Sino ya se le valoraba a la producción del hombre y era obtenido de manera diferente, ¿no? Y que a través del tiempo ha recibido entonces diferentes nombres como antigüedades, obras de arte, objetos artísticos, tesoros. Y vamos a ver que, por ejemplo, en la BNP les llaman tesoros todavía o joyas, ¿no? Son las joyas bibliográficas, a su conjunto más preciado son sus joyas bibliográficas. Y bueno, y si estuviéramos en un museo, serían las obras de arte. Y así pues ha sido denominado a través del tiempo hasta que ya por convención la UNESCO en 1954 le da este término de bien cultural y que ahora le llamamos también bien o u objeto cultural, ¿no? Porque no contempla solo la materialidad, ni la antigüedad, ni el valor estético, sino todo el concepto de actividad, de producto cultural, que es decir, se valora el tiempo y el evento y la creación artística y la creación cultural y todo lo que ha marcado ese tiempo, ¿no? Y habíamos hablado también sobre
los diferentes valores, estos valores marco porque dentro de ellos puede haber una cantidad grande de otros valores. Habíamos visto que estos tres valores, histórico, estético y simbólico, entonces, hasta el siglo XX, digamos, son los que van a permanecer fijos, digamos, pero luego como que se abren porque la sociedad siempre va cambiando eh, y que se van transformando los conceptos, ¿no? Y entonces forman ya un conjunto de valores marcos para otros valores. Así ahora podemos hablar, porque esos valores marcos y todos estos conjuntos de valores marcan la pauta para formar los criterios de intervención, los lineamientos de tratamientos, los criterios en conservación preventiva, en restauración por otra parte. Todo esto va a marcar entonces estos valores para definir luego los criterios, ¿no? Y que como no están marcados por el tiempo, no son los mismos, no son estáticos, ¿no es cierto? Y que va a ir cambiando de acuerdo con el mismo objeto, ¿no? Ya veíamos, por ejemplo, sobre todos estos bienes ya digitales, el patrimonio digital, y que es otro tipo de soporte, hay otro tipo de criterios involucrados y valores también, ¿no? Entonces va a ir cambiando. Y les decía también la semana pasada que es importante trabajar en el contexto cuando hablamos de patrimonio y que nos demos cuenta también de que pues no estamos de repente, cuando trabajamos con patrimonio no estamos trabajando con un objeto cualquiera, sino es que, como ya hemos visto, tiene mucho valor desde diferentes aspectos y que lamentablemente ya hace bastante tiempo tendemos a privilegiar todos estos valores individuales, la obsolescencia, la novedad, más que los valores del pasado, que la cultura, que la identidad del colectivo. Y estos procesos tienden a generar una percepción de mayor alejamiento entre las generaciones. Entonces, es importante para nosotros generar estos conceptos, estos pensamientos que más bien son unificadores y colectivos, ¿no? Y bueno, entonces todo esto va a promover el sentido de pertenencia, la consolidación de la diversidad cultural, porque el patrimonio debe ser percibido como parte del contexto que le da sentido a la vida de las nuevas generaciones, más allá de su mera valoración histórica o artística. Entonces, sí, bueno, podríamos hablar muchísimo sobre ahora cómo vemos las nuevas generaciones, ¿no? Tan desligadas de su entorno, de su contexto, tan ahora que privilegian algo que es tan efímero, ¿no? Y que de repente por este desarraigo, quizá por no sentir algo permanente que lo una al pasado y que le dé una perspectiva también para el futuro, quizá los jóvenes, ustedes ven que cada vez pues se sienten más solos, ¿no? Hay una percepción así de soledad, de individualismo, de la cultura, lo que se le llama la cultura líquida, ¿no? Esta cultura que simplemente viene y se va. Entonces hay que afianzar un poco más este sentido de pertenencia, de grupo, de pertenencia a un lugar en los jóvenes, ¿no? Entonces,
Los bienes culturales son eso que mantiene unido a una comunidad, ¿no? Y bueno, entonces, el objeto cultural en este caso sería pues todo nuestro patrimonio documental y bibliográfico y gráfico también. Todo esto que está en nuestros archivos, en nuestras bibliotecas y que forma parte pues de nuestro día a día en el trabajo de ustedes, del archivista y de nosotros los conservadores de papel también, ¿no? Nos dice Elvia Carreño, es una mexicana lindísima además, trabaja muy trabajadora por los archivos y bibliotecas, con proyectos muy bonitos además. Ella escribió un libro también sobre el libro antiguo y nos dice que del acervo hay que tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, la reseña histórica de la institución o del el edificio que lo resguarda. Y por eso es que les comentaba que la próxima semana lo que vamos a tratar es un poco la identificación de los niveles de envoltura, ¿no? Porque está directamente ligado con todo esto de valorar el contexto. Y bueno, entonces, no es solamente el acervo en sí, sino también la reseña histórica de la institución, el edificio que lo resguarda, la cantidad exacta de los libros y títulos que forman la colección o de los bienes documentales, en todo caso, ¿no es cierto? La ubicación topográfica y material en que se encuentra también el acervo, la procedencia de los libros a través de las marcas de fuego y los ex libris, si tuvieran, los datos bibliográficos también de un solo poseedor, el más reciente, ¿no? Entonces, del acervo se dirá bastante para formular el contexto. No solamente es saber que tenemos tantos metros lineales, sino es conocer realmente de dónde provienen, dónde estamos, cuántos son, cuáles son, de qué tratan, dónde están, etcétera, etcétera, ¿no? Y de los libros en sí, ella habla del libro antiguo, ¿no? Cuando vemos que es una colección de libros, más bien de eso trata este tipo de patrimonio. Y bueno, de los libros nos dice que se investigará la existencia, la antigüedad, los países e impresores, los soportes, su tipografía, si tiene ilustraciones, los formatos que tiene, las ediciones, las encuadernaciones, el estado de conservación, los contenidos, es decir, temas, autores, existencia, la especialidad temática y el tipo de investigador al que están enfocados. Allí vemos entonces que ya también incluimos la temporalidad, la espacialidad, ¿no es cierto?, de que los países, los impresores que ha tenido, la antigüedad de esa colección o de esos libros o de ese tipo de documentos que se tiene, las ediciones, el tipo de encuadernación, todo lo que hemos visto el semestre pasado entonces nos ayuda a formular todo estos contextos y a entender a este tipo de patrimonio. Acá hoy día entonces tenemos un tiempo, tenemos este tiempo de clase para empezar a desarrollar nuestro contexto, ¿ya? Desde los diferentes aspectos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado antes sobre las dimensiones de la conservación preventiva? Y hablábamos que había diferentes dimensiones que están
en las que se encuentra, digamos, la conservación preventiva, por ejemplo, la espacial, la temporal, la humana, la ambiental y la material, ¿se acuerdan? Y que todos estos teníamos que tomarlas en cuenta cuando hacíamos un proyecto, cuando necesitamos entender lo que está pasando en nuestros archivos, ¿no es cierto? No solo mirarlo desde un aspecto, porque eso es lo que se ha venido haciendo siempre, solo mirar un solo aspecto. Bueno, esto está mal, lo restauramos y punto. Y vuelve al mismo contexto, y las mismas personas vuelven a tratarlo de la misma manera, y vuelve a estar en el mismo lugar con el mismo medio ambiente tóxico. Entonces, no hicimos nada. Gastamos plata, ¿no es cierto? Sí, eso sí, gastamos plata. Y por eso es que teníamos ahora que ver desde ese diferente enfoque, ahora la conservación preventiva, ¿no? Desde un enfoque de sistemas, un enfoque más amplio en el que tenemos que ver, analizar la dimensión espacial, o sea, el espacio, que la dimensión material, todos los materiales de los que se conforma nuestro patrimonio, la dimensión temporal, el tiempo que ha pasado, el tiempo de ahora y el tiempo en el que fue hecho este patrimonio, y además los tiempos que ha venido pasando, el espacio y tiempo, cómo se han ido modificando o ha ido modificando al objeto. La dimensión ambiental, el cómo todo esto que le rodea ha estado en el mismo lugar, no, de repente ha ido de tiempo en tiempo a diferentes lugares. Entonces, son muchos aspectos que tenemos que mirar. El semestre pasado que habíamos hecho la gestión de riesgo, empezamos aprendiendo la metodología ABC, ¿no es cierto? Y que no es solamente, pues bueno, la aprendimos para poder hacer nuestro trabajo del curso y listo, ¿no? No, sino es que hay muchas cosas en esa metodología que nos ayudan a poder entender mejor o plantear mejor de repente los proyectos y solucionar problemas, ¿no? De raíz. Y si recuerdan, empezamos también, antes de hacer el plan de gestión de riesgos, evaluando el contexto o analizando el contexto, ¿no? Y que la metodología ABC nos proponía eso: identifiquemos primero nuestro contexto. Desde el aspecto político, desde el aspecto legal, administrativo y operacional, desde el aspecto económico, sociocultural, desde el aspecto también humano, digamos, todas las personas que hay alrededor de este patrimonio, y el aspecto físico también. Así es que allí les he colocado una hojita para que en este tiempo, tenemos una horita nada más ya, solo una horita para desarrollar estos aspectos del contexto, ¿ya? Les he mandado lo he colgado en su plataforma, el Word, como para que vayan escribiendo, vayan investigando. Es algo que tenemos que investigar, y vayamos avanzando así poco a poco en todas las clases, un poquito de cada cosa, y luego podamos, esto nos sirve como nuestra base de datos, ¿no? Como en una base de datos, cuando hacemos la tesis, por ejemplo, tenemos así nuestras bases de datos, y luego ya la volcamos, todo eso va a generar todo lo que hagamos en nuestra tesis luego va a salir de estas bases de datos, ¿no? Modificándolo, claro, ¿no? Para la redacción, en cuestión de redacción.
pero es una forma práctica de visualizar las cosas así, los aspectos específicamente, y luego ya, en base a eso, generar el texto, ¿ya? ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Ahí abran tienen que entrar a sus aulas virtuales, y en sus aulas virtuales, en el campo de tareas, foros, no, tareas, actividades creo que se llama el campo. Allí les he colocado un Word con esta tabla que hoy entonces cada uno va a ir llenando. ¿Entendido? Sí, profesora. Bien, gracias. Disculpe, profesora, ¿puede ser de cualquier lugar o tiene que ser del mismo lugar que el cual vamos a trabajar con los demás, Es los demás para trabajos? el lugar donde vamos a trabajar. Ajá. Ok. Es para eso, para ir empezando con visualizar mejor, ¿no? Visualizar qué es lo que tenemos que tocar, por ejemplo, para empezar con el contexto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a averiguar yo? ¿Qué es lo que tengo que investigar? Ah, de aquí, de acá, de acá, de acá, y de allí ya conozco todo mi contexto y lo armo, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Algo no se ha entendido? Por favor, comuníquenme. Profesora, buenas noches. A ver, por ahí alguien. Sí, profesora, buenas noches. En mi caso, bueno, he llegado a casa y me gustaría, la verdad, como estaba viniendo ¿no? En el camino, no es lo mismo. Entonces me gustaría, si podría volver a explicar en todo caso, rápidamente, ¿no? Ah, ya. Por Les favor. decía que les he dejado, que les he dejado en el aula virtual, en la sección de actividades, una actividad que la vamos a hacer hoy. En una hora, vamos a tomarnos esa hora para empezar a desarrollar los aspectos relevantes del contexto. ¿Qué significa eso? Que dependiendo de lo que nosotros vayamos a trabajar para nuestro monitoreo ambiental, de repente estamos trabajando en algún lugar, en alguna institución X. De esa institución X, ¿qué sabemos? Porque vamos a trabajar en uno de los espacios tomando las mediciones medioambientales de humedad relativa y temperatura, ¿no es cierto? De ese espacio. Pero no es de que solamente vaya a realizar esa actividad. Voy al lugar, recolecto las mediciones y las escribo y ese es el trabajo. No, sino es que yo tengo que conocer esa institución. Yo tengo que conocer en qué ambiente político, legal, administrativo, económico, sociocultural, humano, físico, me encuentro. Tengo que conocer todo el contexto de esa institución, porque, si no, porque como hemos venido explicando, el objeto no está desligado de su contexto, ¿no? Hay todo un contexto que repercute directamente en el objeto y que yo tengo que conocer. Entonces, si es que nosotros pretendemos hacer solo una actividad de toma de datos y listo, estamos ahí, estaríamos desligando al objeto de su contexto, porque no sabríamos por qué lo hacemos. Si no, estaríamos haciendo una mera actividad, como les digo. Y no se trata de eso, no se trata de hacer una mera actividad de toma de datos, sino se trata de identificar los parámetros medioambientales y entender lo que pasa en esa institución, en ese ambiente, ¿ya? Entonces, para eso vamos a investigar sobre el contexto de nuestro bien, ¿sí? Ya, profesora. Entonces, más que nada es como
conocer la institución, ¿no? O sea, en el tema bueno, en general, pues, ¿no? De cada aspecto que usted ha señalado ahí, ¿no? Exacto, exacto. Tenemos Mm, que conocer la institución. Ujú. ya, ¿Ya? profesora, gracias. Listo, gracias. ¿Y qué pasa si es que de repente no estamos trabajando en una institución y que vamos a medir lo que vamos a hacer, el monitoreo ambiental, va a ser en nuestras casas? ¿Qué pasa con eso? ¿Quién me da, quién tiene una idea de qué puedo hacer con eso? Si es que no, si es que lo que va a plantear es hacerlo en casa. Lo que podría ser de los que viven dentro de esa casa, que se va a investigar. Ya, ese sería el aspecto humano o de los actores y partes interesadas, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué más? En los aspectos legales podría ser sus fechas de nacimiento, sus partidas de nacimiento de esas personas. ¿O A no? ver. O el título de la casa podría ser. Bueno, Título de sí, propiedad. podría ser, es una vivienda de tal tipo, ¿no? Que de repente es propia o no es propia, también es un aspecto relevante, ¿no es cierto? O de repente, Profesora, ahí incluiría también, por ejemplo, los servicios ¿servicios de que qué? se pagan, por ejemplo, luz, agua. No, sería entonces la ficha catastral de la casa. Podría ser, porque ahí te va a salir la fecha de construcción. Por Oye. ahí podría ser de repente, por ahí otra idea, Mm, por ahí escucho a alguien, pero como que se va Pensándome, por... estoy pensando. Pensemos cómo haríamos con el contexto de una vivienda. Profesora, antes de que continúe, ¿podríamos tomar como referencia la institución en la que trabajamos en el ciclo anterior o tendríamos que cambiar? Si es que tú estás trabajando allí, lo más adecuado sería que sí, continúes con ese lugar. Si Ah, ya, estás sí que podremos tomar el mismo lugar. sí, porque si están trabajando allí, pues mientras más, Bueno, no trabajo ahí, pero fue mi punto de estudio. pero sí puedes ir a hacer las tomas de datos ahí. Tendría que gestionar los permisos. Eso tiene mucho que ver, porque recuerden que es una actividad diaria y a horas, en las mismas horas, y repetitiva, ¿no? Diaria y repetitiva. Quiere decir que en las mismas horas, en los mismos horarios. Entonces, si no vamos a poder ir a ese lugar a hacer las tomas todos los días a las mismas horas, pues llegaremos al mes teniendo una o dos mediciones que no nos van a servir. Entonces tendría que ser del lugar de donde trabajo actualmente. Mm, Podría ser del lugar donde trabajas o del lugar donde vives, pero viendo que trabajas más, estás más tiempo en el lugar de trabajo que donde vives, ¿no es cierto? Entonces el lugar donde trabajas tendría que ser, Ya, profesora. ¿ya? Y ahí, bueno, también está, normalmente para las instituciones es esto del contexto político, legal, ¿no? Si es que en una casa de repente sí, pues marcaría el que esté involucrada de repente, no sé, en un litigio o que sea, si es una vivienda propia o alquilada y cosas así ya generales nada más, ¿no? No muy, algo más general, porque esto es hecho para instituciones, pues, ¿no? O sea, pero de todas maneras, al armar el contexto necesitamos
necesitamos hacer o tener en cuenta que estamos haciendo como un recorte de nuestra realidad. ¿Se acuerdan? Que hablamos de lo que es un objeto de estudio, de lo que es un plan piloto, que es un recorte de nuestra realidad. ¿Ya? Entonces tenemos que darle ese sentido. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿No quedó claro de repente? Bien, el ambiente físico facilito, ¿no es cierto? La descripción del ambiente físico. Sí, dígame, Daniel. En ambos, en cuanto a los documentos y a la institución, ¿sí? Cuando hablamos del contexto, es más la institución, todo lo que lo rodea, ¿no? Pero también hay una parte del ambiente, el ambiente físico en el que ya vamos a entrar un poco más al detalle de las cosas que hay en este ambiente físico también, que son los documentos en sí, y los documentos también tienen un aspecto legal muchas veces. Entonces, finalmente, solamente lo que hay es colocarlo de una forma puntual. Cuando hablamos del contexto, es todo lo que rodea, y cuando ya luego especificamos la parte física, las colecciones, los documentos, eso ya es más específico, ¿no? Entonces eso hay que saber dónde colocar cada cosa nada más, pero sí el aspecto legal en las dos partes, ¿ya? Recuerden, en esta parte ahorita estamos haciendo el contexto, ¿ya? Entonces, de todas maneras, sería de la institución ahorita, pero no es que no tengamos que ver, o no tenga que ver el aspecto legal también en los documentos, sino sí tiene que ver, me refiero, sino es que ahorita estamos viendo el contexto, como para ir separando eso, ¿ya? Gracias a ti. Bien, entonces vamos trabajando en línea. Yo voy a preparar bueno, no a preparar, ya tengo la siguiente clase y quiero también hacerles ver lo que vamos a trabajar la siguiente clase para que es muy parecido a esto, pero cómo desarrollar la parte física, ¿no? Con el análisis de los sistemas, de los envolventes, de la envolvente. En el contexto económico detallamos los ingresos, cómo se... De repente no detallar como que hay un ingreso que es así, ¿no? Sino es que de dónde de repente es del Estado, es de un privado, se sostiene bajo financiamiento de tales instituciones, no sé, o sea, eso, ¿cómo se financia? Sí, sí está bien lo que usted está pensando. ¿Ya? Profesora, en aspectos legales, ¿es bajo qué normas o directivas se rige la institución? También, sí, también iría dentro de eso. Ok, pues. Ustedes vayan colocando
Ahí, esto es como un ejercicio, donde ustedes van colocando ahí todo lo que piensen que puede ir en cada uno de estos aspectos. Luego, esto, como les digo, les va a servir como una base de datos para cuando luego armen su contexto, qué datos tengo que depurar y con qué datos me voy a quedar. Porque se van a dar cuenta de repente, ay no, pero esto ya lo puse aquí, esto era de acá y tal. No, pero esto no tiene relevancia, esto sí. Entonces, es un ejercicio de enfocarnos en cada ambiente, investigar sobre algo, sobre cada aspecto que nos sirva para luego formular nuestro contexto y que no se nos escape nada, ¿ya? El aspecto político es a través del tiempo o en la actualidad. El ambiente político, de repente si tiene relevancia sobre la colección, por ejemplo, no sé, tengo una colección histórica, ¿no? Y que de repente sí, pues está marcada por algún evento, bueno, resaltarla eso, ¿no? Porque recordemos lo de la valoración y son esas cosas lo que va a hacer que le demos realce cuando justificamos o argumentamos algún proyecto. Entonces, sí, ¿no? A ver, dice, por ejemplo, donde yo trabajo, la creación de la institución tuvo relación con un plan de un gobierno. Sería bueno mencionarlo. Sí, yo creo que sí es relevante para la institución y que eso de repente como que le da valor a la colección, al acervo. Sí, 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 sería importante entonces. Ujú. Ok, gracias. A ver, entonces, en media hora vamos viendo cómo vamos ya, porque tenemos que irlo presentando así para saber que todos estamos trabajando, ¿no? Ah, ya, estás todavía en el carro. Eh, Mira, vas anotando, de repente vas viendo ciertos aspectos, por ejemplo, el que me acabas de mencionar, vas anotándolo y luego verbalmente de repente nos cuentas un poco, ¿no? ¿Ya? ¿Mm? Bien, me quedo todavía acá en línea, ¿ya? Cualquier cosa, sigo acá.
Profesora, una consulta. Sí, dígame. En ambiente físico se refiere a la ubicación de toda la entidad en sí o específicamente dónde se encuentra ubicado el archivo. A todo eso. Y eso justo vamos a ver ahora en un rato. Yo creo que lo vamos a tocar de todas maneras, el ambiente físico, ¿ya? Lo que es el edificio es el ambiente físico, pero también el depósito, sala o, o archivo en el que estamos, también es el ambiente físico. Y dentro de esto, la materialidad, las cosas también son físicas. Entonces hay como que ahí se puede desglosar bastantes cosas en el ambiente físico, ¿ya? Tratemos el ambiente físico, cuando lleguen al ambiente físico, ahí ya me pasan la voz para que podamos ver lo siguiente, Ok, profesora, gracias. ¿ya?
A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Están avanzando bien? Eso creo, Sí, profesora. profesora. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. A ver, entonces, como ya hemos avanzado un poquito, vamos a ver esta otra partecita y de repente nos ayuda también, ¿no? Esa nos complementa de repente también, ¿ya? Dejamos entonces por un momento, vamos a ver esta otra partecita, ya siquiera estamos avanzando. Miren, vamos a ver acá, esto que viene la próxima semana, pero que yo creo que lo que vamos a hacer es comprender también esto y en todo caso las dos tareitas que esta y la de la siguiente, las juntamos para la siguiente. A ver, ¿ya se puede ver mi pantalla? Sí. Sí, profesora. Bien, gracias. Bien, esta es la siguiente sesión, como les decía. Es sobre la identificación de los niveles de envoltura, que nos ayuda en lo que nos decía nuestra compañera Joana, creo que era, que sobre el ambiente físico, ¿no? Esto, y que lo hemos visto un poco el ciclo pasado también, pero lo vamos a recordar. Bueno, lo que estamos viendo es en torno al monitoreo ambiental, que es una actividad puntual, digamos, el tomar los parámetros, ¿no es cierto? Para conocer el estado actual de un lugar, una determinada zona. Y nos ayuda a cuantificar el impacto del medio ambiente antes de decidir qué es lo que vamos a hacer. Y lo que necesitamos hacer aquí en el monitoreo ambiental es una adecuada toma de los datos, una continuidad de esta actividad y la elección de puntos críticos. Pero como les decía que no es, esta es la actividad directamente, pero estamos tratando con patrimonio documental, así es que no podemos aislar el objeto del sujeto y del contexto. Entonces estamos trabajando en lo que es esta estructura de la valoración y vamos a conocer entonces el contexto, el medio ambiente también. Y según Herráez nos dice que el medio en el que están inmersos los bienes culturales es determinante en la mayoría de las ocasiones. ¿En qué? En la evolución de su estado de conservación. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en eso, de que quizá, es que, como les decía hace un momento, hemos estado tan enfocados en puntualmente ver algo y tratarlo. Bueno, este grupo está en mal estado, los mandamos a restaurar. Este grupo, ya no sirven, nos deshacemos. Este grupo, se de repente lo agrupamos porque está con microorganismos de repente y todo eso va a una caja y nos olvidamos, ¿cierto? Entonces, hacemos ciertas acciones a veces sin pensarlas, sin ir más allá de una acción, nada más. No estamos pensando en qué es lo que ha llevado a que esas cosas estén así. Entonces hay todo, unas dimensiones fuera que están jugando en que eso esté sucediendo en nuestros documentos, en nuestros archivos. Y en ciertos casos hay incompatibilidad de materiales, técnicas de ejecución que no están de repente del todo buenas, la adición de ciertas sustancias o cierta materia por restauraciones anteriores, ¿no? Materiales aplicados en restauraciones de repente que no han sido profesional o se han hecho en un tiempo de que era lo que había. Bueno, debido a la inestabilidad
de los materiales, el tipo de material. Pensamos que todos son del mismo material y bueno, y todos los sometemos a los mismos tratamientos y de repente no. Hay algunos más sensibles que otros, hay algunos más higroscópicos que otros, hay algunos más que deben de ser manipulados con más cuidado quizás que otros. Entonces, quizá hay alguna inestabilidad de la que no nos estamos percatando. Quizá hay procesos de deterioro que quizá ya no podemos tampoco manejar mucho. Y bueno, y los factores del medio, como la humedad relativa, la luz, la temperatura, los contaminantes atmosféricos, todo eso muchas veces son catalizadores de reacciones, que ya lo hemos visto también anteriormente. Aceleran estas reacciones químicas y entonces vemos cómo si nosotros conocemos el entorno, el medio ambiente, bueno, vamos a poder recurrir a a planificar mejor la conservación preventiva, entender el lugar donde estamos, ¿no? Y para esto nos sirve bastante, o sea, todo es cuestión de orden. Para hacer las cosas hay que tener orden, no es de que, bueno, yo les estoy hablando de algo que no, que esté inventando la pólvora, ¿no? No, sino es que solamente es para mirarlo de forma ordenada y poder ir por pasos ordenadamente, así como acabamos de hacer. Para redactar el contexto, ¿qué conocimientos necesito tener? De la institución, por ejemplo, para redactar mi contexto. Desde este aspecto, desde este otro, y de una forma ordenada que vayamos buscando y luego generemos ya lo que será nuestro contexto escrito, ¿no? En nuestro proyecto. Del mismo modo, al momento de analizar nuestro medio ambiente o la parte externa o la parte física del edificio, por ejemplo, también podemos hacerlo ordenadamente a través y mirándolo así, como los niveles de envoltura que tiene nuestro bien. Y eso lo hemos visto el semestre pasado. Tenemos el sistema, si lo vemos como sistema, el sistema externo, el sistema interno y la envolvente que está separando a estos dos sistemas, ¿no? Es por cuestión solamente, como les digo, de orden, de poder identificar dónde está el problema. En el sistema interno, bueno, tendríamos el soporte o la materialidad de nuestros archivos, el mobiliario, el tipo que es y el material que tiene también el mobiliario, cuánto peso está sosteniendo, de qué pintura tiene, etcétera, todo lo que sea el mobiliario. Y la sala que tiene un área, que tiene paredes, que tiene ventanas, que tiene diferentes características. Y el edificio que envuelve a todo esto, al soporte mobiliario y sala, también ese edificio que se convierte en un envolvente de todo, también tiene sus propias características. De repente solo de un piso, de repente son dos, tres, es de material noble, o de repente no, es de drywall, tiene paredes de repente medianeras o no, de repente, no sé, tiene tantas características diferentes. Y luego está este envolvente y todo este sistema interno está en un lugar, en un sitio, en una localidad, en un entorno urbano, o de repente no, es un entorno rural, de repente es un lugar bastante contaminado con avenidas, de repente no, es un espacio más bien marcado por la humedad porque está cerca de una sequía o cerca de un río o está cerca del mar. Entonces, está marcado también por un espacio, por un sistema externo.
por una región dominada ya y por la climatología de la región, por su flora, fauna tan diferente, por sus accidentes geográficos, ¿no es cierto? Entonces, un sistema que no podemos controlar, pero que sí podemos conocer cómo se desarrolla a través del tiempo. Si lo vemos así ordenadamente, también podremos ir analizando poco a poco dónde puede estar el problema, como les decía. Recordemos que el edificio es todo esta envolvente grande que tiene que ser el aislamiento entre lo de afuera para que no entre todo lo de afuera hacia adentro. Entonces es muy importante conocer el edificio y saber cuál es el edificio que sí me va a proveer de seguridad para lo que está dentro. Y también reconocer que de repente el edificio esta gran envolvente quizá no está haciendo un buen bloqueo del medio externo, ¿no es cierto? Entonces es fundamental que conozcamos el edificio y sus componentes, sus muros, sus cubiertas, sus instalaciones. Instalaciones me refiero instalaciones eléctricas, instalaciones de agua, de desagüe, todas las instalaciones que hayan. Pues es la envoltura que protege y aísla nuestro patrimonio del medio externo. Y esta envolvente entonces tiene una estructura, tiene fachada, tiene instalaciones, tiene paredes interiores, tiene una cubierta, tiene un montón de componentes. Y si no conocemos cómo es este edificio, si no lo describimos y conocemos cómo es, no vamos a poder entender si es que realmente está haciendo de un buen bloqueo externo o es el que está modificando las características de este edificio, quizás sean las que están modificando mis parámetros internos, porque quizá las ventanas que tiene son bastante amplias y quizá hay una ventana que está rota, pues, ¿no? Y que siempre por allí se cuela el aire y la humedad de la noche, quizá. Y también da paso a que entren los gatos o que entren las palomas. Solamente entonces por ese detalle de la ventana es que no hay un buen cerramiento y está ingresando todo lo de afuera para adentro. Quizá, digo, es un ejemplo, ¿no? Quizá no nos hemos percatado y en la puerta hay como 10 centímetros de repente que está arriba del piso y hay un margen entonces de 10 centímetros y yo me pregunto por qué hay tantos roedores de repente. Pero si es que tus cerramientos no tienen la protección necesaria de repente. O de repente no conocemos las instalaciones, no entendemos o no hemos buscado, no hemos investigado, y nuestro edificio antes no ha sido un archivo, sino ha sido un hospital, o ha sido una escuela, ha sido algo totalmente diferente. Y donde nosotros tenemos nuestro acervo, nuestro depósito de repente de colecciones o de nuestros documentos, antes, así como tenía otra función, de repente tiene instalaciones de agua y desagüe por ahí, pero como ni siquiera nos hemos puesto a investigar qué ha sido antes este edificio, de cuándo es, bueno, siempre lo hemos visto que ha sido archivo, pero no, quizá hay instalaciones que se han clausurado en algún momento, pero el que se clausuren no quiere decir de que nunca por dentro puede haber alguna fuga o algo, ¿no? Y que esté condicionando a la humedad quizá en esa zona. O de repente es una instalación en la que
que en un momento de la historia pasaba una sequía, la taparon, esa sequía, construyeron, y bueno, y solo se sabe de que es muy húmedo ese lugar y se ve por el piso, en el piso se ven algunas manchas, incluso como si fueran unas manchas de humedad grande, con restos ya de fluorescencias salinas por ahí, ¿no? Y decimos, qué extraño, ¿por qué, no? ¿Por qué? Pero nunca vamos más de mirar. Pero de repente es que si empiezas a investigar un poco, ya, en tal época esto eran acequias, el sistema del agua venía de tal lugar y bueno, y luego las urbanizaciones taparon todas estas acequias, ¿no? Y por ahí, por algún lugar tiene que fugar pues la humedad, ¿no? Entonces, no estamos, al no investigar nuestro entorno, no estamos conociendo los verdaderos problemas que suceden, ¿no? Y bueno, quizás las fachadas que son, perdón, las cubiertas que no tienen inclinación, sino son más planas, digamos, y que se acumula la humedad arriba cada vez que llueve y qué sé yo, y representa además un problema. Ya vieron lo que sucedió con las intensas lluvias que estuvieron ocurriendo y cuando se cayó este techo del centro comercial, ¿no? Y no es solo lo único que ha pasado, ya me han comentado de archivos en otros lugares, archivos regionales, que también se les ha venido el techo encima, ¿no? Entonces, eso ya solamente al mirar lo que está sucediendo y preguntarnos o entender el porqué de las cosas, ya podemos nosotros pronosticar qué es lo que va a suceder. Entonces hay que mirar un poquito más. Las estructuras, como les comentaba, las estructuras muchas veces vemos algunas paredes que de repente están sosteniendo un peso mayor al que deben algunas estructuras, ¿no? Entonces, que no mirar las estructuras también, si es que de verdad están siendo buenos contenedores o buenas, lo que soporte todo el peso que tiene arriba. Las instalaciones que les estaba mencionando, si las instalaciones no tienen fugas, si las paredes interiores también están hechas de manera adecuada, todos los componentes del edificio. Hay que tener en cuenta que cada edificio tiene sus particularidades materiales, constructivas, de entorno, de funcionamiento, de uso, etcétera. Todos. Y que no somos nosotros los que lo vamos a cambiar, no, son los profesionales idóneos, los ingenieros, arquitectos, constructores, etcétera. Pero nosotros sí tenemos que estar vigilantes, conocer el funcionamiento del edificio, porque nosotros somos los que estamos trabajando allí, porque nosotros somos los que estamos en contacto directo con ello. Y nosotros los que tenemos que muchas veces decir, oye, acá está pasando algo, ¿no? Esto está de esta forma. Y hay sistemas constructivos tradicionales, como un cimiento con columnas, con muros, luego vigas para el techo, etcétera, ¿no? Pero que usan diferentes tipos de materiales, en algunos casos los materiales nobles, ¿no? El ladrillo, el adobe, que tiene sus diferencias, a pesar de que se parezcan de repente, porque al adobe también se le dice ladrillo, pero es un ladrillo sin coser. En cambio el otro es un ladrillo cocido, de arcilla, ambos, ¿no? Y bueno, que tienen entonces un comportamiento distinto y que no vamos a decir de que no vamos a encontrar archivos
construidos así, ¿no? Sí, sí, sí. Hay archivos también en otras partes. Lima no es todo, recordemos. A veces solemos pensar que solo miramos a Lima, ¿no? No, sino es todo el Perú. Hay archivos en todas partes. Y la quincha también ha sido usada a través del tiempo. En el centro de Lima, por ejemplo, sí encontramos este tipo de material. Y que es diferente, entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades. En la quincha se utiliza la tierra, la madera, la caña, la fibra. Y además tiene muchos elementos metálicos a veces, porque se ha ido con el tiempo haciendo reparaciones, etcétera, que terminan estos elementos metálicos por oxidarse y generan daños a las estructuras también, ¿no? Entonces, cada material tiene sus particularidades y su propio deterioro. Más recientes ya los sistemas drywall, todos estos sistemas que además han ido cambiando también con el tiempo, cada uno de ellos, los revestimientos que tenían ya no son los mismos quizá a los primeros que salieron. Cada uno, pasa el tiempo y va cambiando los sistemas constructivos. Acá vemos aquí con diferentes placas diferentes que supuestamente ya estos sistemas drywall cada vez son mejores y aplacan toda la inclemencia del tiempo, del medio ambiente externo y controlan un poco este vapor, humedad, calor, todas estas variables, digamos, del tiempo, ya estarían controladas con estos sistemas, ¿no? Habría que ver los beneficios de cada uno de estos sistemas. Luego, no solo entonces en los sistemas constructivos, también notar que hay instalaciones diferentes, instalaciones de luz, de agua, de cañerías para que pase o drene la humedad, etcétera, etcétera, que muchas veces no son además propias del lugar, sino es que nosotros mismos a veces sacamos una conexión por ahí, de repente una extensión, y no sabemos de que solo hay un límite de carga por espacio en cuanto a lo eléctrico, ¿no? Y de repente colocamos más aparatos sin tomar en cuenta eso. Bueno, no pasa nada, una extensión más, pero antes de colocar una extensión más, hay que saber cuánto va a jalar ese aparato que estás colocando y el ambiente, para cuánta carga eléctrica está diseñado. O sea, hay que tener en cuenta que cada uno, como les digo, tiene sus particularidades. Y bueno, luego el sistema externo, con el sistema externo está dominado por todos estos factores naturales que dependen de la climatología local, de la ubicación en el que está el entorno. Aquí, bueno, lo que tenemos que cuidar o darnos cuenta es que de los contaminantes atmosféricos, producto de la industria, por ejemplo, de repente el lugar donde está nuestro archivo es un lugar donde hay muchas fábricas, quizá, y entonces están todas estas fábricas botando todo un humo cargado con diferentes compuestos que van a ir a parar de repente a nuestro entorno. O de repente hay muchas construcciones cerca y
andan derribando casas o edificios para construir edificios, más bien, casas más que nada, ¿no? Para construir edificios, es lo que ahora sucede bastante. Y que todo ese polvo también igual tiene diferente composición y entra a nuestros archivos. El tráfico, el parque automotor con todos sus contaminantes, la humedad también y la temperatura al exterior, es decir, hay fuentes de humedad exterior, los que están cerca del río, tenemos el río Rímac, tenemos el mar, toda la Costa Verde, hay archivos que están por ahí me decía uno cerca de Conchán, me parece, otro por ahí me hablaba de un lugar, no recuerdo exactamente, pero me decía que estaban muy cerquita al mar. Y, y bueno, y la luz también, el factor, la iluminación natural, también es un factor que tenemos que cuidar. Todo esto porque si es que no tenemos un buen sistema envolvente, todo esto, estos factores externos van a ingresar y no nos vamos a dar cuenta, pero de repente ya vemos libros o hojas de los documentos con deformaciones, ondulaciones. Si tienen elementos metálicos, hay la corrosión de los elementos metálicos porque el metal se oxida con la humedad. De repente por ahí ya empieza a crecer el moho y se forman colonias de diferentes microorganismos. O de repente con la luz y las radiaciones empieza a haber resecamiento, más bien ya no humedad, sino resecamiento de los libros, una fragilidad. Es el ambiente también propicio para algunos microorganismos. O de repente está entrando mucho polvo con metales, ese polvo trayendo metales pesados y empieza a generarse el foxing encima o en los cortes de los libros, por ejemplo, esas manchas como moteadas en todo el libro. Y entonces tenemos que tener en cuenta en qué lugar estamos, en qué región, en qué sitio, si está marcado por temperaturas extremas, ¿no? Si estamos de repente en un lugar como la Costa Verde o los distritos más cercanos a la Costa Verde, quizá la napa freática o los distritos en los que pasa el río también, ¿no? O acequias escondidas, como les comentaba también. La napa freática o capa freática, todo esto, esta humedad que proviene de esas zonas y que va jalándose desde abajo, ¿no? Y va aflorando luego para salir. Y que la vemos claramente en las paredes ya que se van presentando fluorescencias salinas, ¿no? Hay que realizar inspecciones en si los muros, si las paredes están siendo buen bloqueo, si es que, por ahí, como les digo, si es que hay un factor por lo que esté subiendo la napa freática. En cuanto a la luz, las radiaciones, hay distritos o zonas no distritos, provincias, mejor dicho, zonas diferentes, en que la radiación es más alta. Y bueno, hay que ir mirando. Acá nada más tenemos ya de tres, miren, de Ica, Lima y Tacna. La radiación, ¿cómo va? La de está en moderado, en verde es bajo, moderado, alto, muy alto y extremadamente alto. Miren cómo está Tacna, ¿no? Casi ya, casi de muy alto a extremo casi. Entonces hay
hay que ver eso, también ese aspecto de dónde estamos. Por eso es conocer dónde estamos e ir entendiendo qué es lo que está generando todas estas condicionantes en nosotros y en nuestros archivos. Las consideraciones para las radiaciones, los espectros, cómo podemos irlos manejando, los contaminantes y los efectos en el material de archivo. Todo esto ya lo hemos visto el semestre pasado, solo les estoy haciendo recordar. Las fuentes, todas estas fuentes fugitivas, móviles, fijas que solemos ver fuera y cómo van a llegar a nuestros archivos adentro, ¿no? Trasladadas por el viento, por la velocidad de los vientos. Entonces, hasta para abrir una ventana necesitamos saber por qué, cuándo abrirla, porque si es que no hemos estudiado la velocidad de los vientos, la dirección de los vientos, puede ser que nosotros estemos dando pase a todos estos contaminantes. Tenemos que estudiarlas y saber, ya, cuando hay mucho viento no lo voy a abrir, lo voy a abrir cuando haya un viento ligero que refresque y no levante el polvo que no quiero, levante quizá algún polvo muy fino, que entonces no tenga muchas partículas pesadas. Entonces eso es lo que tenemos que estudiar. Por eso es que se pide que viremos más allá. Y bueno, diferentes formas en que llegan diferentes componentes adentro. La contaminación biológica, todos los restos que dejan las aves, etcétera, etcétera, los microorganismos, las plagas. Profesora, disculpe que le corte, pero ya terminó la clase. Sí, ya, lo vemos la próxima semana. Entonces, para la próxima semana vamos a terminar con esto, analizando un poquito esto, y tendríamos la tarea que hemos dejado hoy y vamos a empezar una nueva, ¿ya? Está bien, profesora. Listo. Gracias, chicos. Nos vemos. Hasta el jueves. Hasta el jueves. Una consulta, profesora. Sí, ¿quién por ahí? Una vez que terminamos la tarea, ¿se lo enviamos a su correo? La suben. Ahí, no sé si pueden subirlo ahí en ese espacio que he abierto, no. No, profesora. No. ¿Cómo se podría entonces? Poniendo yo como Tendría que porque me he habilitarlo, puesto en el creo. lugar de actividad. Claro, lo habilita como actividad o se Ya, le envía a su correo de usted. ya. Ya, entonces a mi correo mándenme. ¿Cuál es su correo, profesora? Es Icanseco B chica, Icanseco B. O sea, Ivonne Canseco Valdés, ¿no? Icanseco B. ¿Lo puede copiar en el chat, por favor? Ya. ¿Sí? ¿Ya lo mandé? No. No, no aparece. ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Envió el audio. Pero dice que es IV Canseco, ¿no? Sí, ¿por qué no puedo mandar? Uy, me sale participante que no está en la reunión, así no quiere Ya, dícteme nomás, profesora. mandar y de Ivonne y Ya. Canseco. Y latina, o Y, Y Y. latina, no, Ya. y Y latina, latina, Canseco, la V de Valdés, V, y @ena.edu.p. ya, es icanseco v@ena.edu.pe. Ah, sí. Ya, profesora, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Nos vemos el jueves. Gracias, profesora. Gracias.